Elegir una carrera a veces se siente como la decisión más grande de la vida, ¿verdad? Pero a ver, ¿y si no tuviera que ser tan estresante? Justo de eso vamos a hablar. Vamos a desglosar todo este proceso con una guía práctica para tomar esta decisión con más confianza y sobre todo con menos ansiedad. Empecemos. Y ahí está la pregunta del millón. ¿Qué voy a estudiar? Seguro que ha salido en conversaciones familiares, con amistades y, sobre todo en la propia cabeza, una y otra vez. Y la verdad es que para muchísimos jóvenes esta pregunta no es para nada emocionante, es agobiante. Se siente como si el futuro entero dependiera de una sola respuesta. Y claro, esa presión es gigante. Y miren, es fundamental que algo quede claro desde ya. Si al pensar en esto se siente ansiedad, confusión o hasta miedo, eso es completamente normal. De hecho, hay estudios que muestran que esta dificultad para decidir es una de las preocupaciones más comunes entre estudiantes. O sea, no es un problema personal para nada. Es parte de un proceso que sí, es complejo. Pero aquí viene lo bueno. Hay una mejor manera de enfrentarlo. Esta frase es tremenda. Captura perfectamente lo que pasa cuando una elección no se alinea con lo que uno es por dentro. Es la voz real de un estudiante que sentía eso, que no podía dar lo mejor de sí y que no encajaba. Y ese sentimiento de frustración es justo lo que buscamos evitar, encontrando herramientas para que la elección sea más consciente desde el primer momento. Muy bien. Para bajarle un poco a la presión, lo primerito es aclarar las palabras que usamos. Pasa mucho que mezclamos conceptos clave, y eso hace que la decisión parezca súper rígida. Vamos a ver cómo diferenciar tres ideas fundamentales puede cambiar toda la perspectiva. Ok, empecemos con la vocación. Pensemos que es como un motor interno. Un psicólogo vocacional, Javier Echevarría, lo define como el llamado personal. Es esa razón por la que a uno le atraen ciertos temas, ciertas actividades. El ejemplo clásico es la vocación de servicio de los bomberos. En resumen, es el porqué profundo de las cosas. Luego tenemos la ocupación. Y ojo, este concepto es mucho más amplio. No se trata solo del trabajo específico que se hace, sino del propósito que ese trabajo le da a la vida. Es encontrar un lugar en el mundo, un rol donde uno sienta que se realiza como persona. Y finalmente, ahora sí, llegamos a la profesión. Y aquí está la clave. La profesión no es el fin, es el medio. Es la herramienta, la llave, para hacer realidad la vocación y vivir esa ocupación. Aquí es donde ya entran las carreras específicas que conocemos, medicina, derecho, ingeniería. Es básicamente el cómo se va a canalizar ese porqué del que hablábamos. Miren, aquí se ve la diferencia clarísima. Si la vocación, o sea el porqué, es ayudar a las personas, no hay una sola profesión correcta. Se podría ser médico, claro, pero también enfermero, psicólogo, trabajador social, hasta docente. Hay muchísimos cómos para un mismo porqué. Entender esto, de verdad que libera una presión gigante, ¿a poco no? Bueno, ya que tenemos los conceptos más claros, la pregunta es ¿cómo pasamos a la acción? Pues hay un método, un proceso de 3 pasos súper manejables. Es un camino claro para ir de la confusión a una decisión bien pensada. Y aquí están los 3 pilares. Son simples. Primero, autoconocimiento, o sea, mirar para adentro. Segundo, búsqueda de información, que es mirar hacia afuera. Y tercero, la toma de decisiones, donde conectamos todo. Y súper importante, esto es un proceso, no algo que pasa de un día para otro. El primer paso, el autoconocimiento, es la base de todo. Comienza con una reflexión bien honesta, preguntarse, ¿qué actividades se disfrutan más? ¿En qué cosas se tiene habilidad natural? ¿Qué valores son importantes en la vida? Este es el momento de identificar talentos y pasiones, pero sin juzgar, solo observar. Ok, una vez que se tiene una idea un poco más clara de uno mismo, llega el momento de convertirse en una especie de detective vocacional. El lema es conocer más para elegir mejor. Esto significa investigar, pero de forma activa. Sí, leer sobre carreras ayuda, pero lo más importante es hablar con gente de carne y hueso, conversar con profesionales, preguntarles a estudiantes cómo es su día a día. Esa información, la que no está en los folletos, vale. Y llegamos a la etapa final. La de tomar la decisión. Aquí se trata de juntar todas las piezas del rompecabezas. Por un lado, el mundo interno que se exploró en el paso 1. Por el otro, el mundo externo que se investigó en el paso 2. Y el objetivo va más allá de solo elegir una carrera, Es construir un proyecto de vida donde esa carrera tenga sentido y sea una parte coherente y emocionante de ese plan. Ahora, pongamos los pies en la tierra.
Este proceso no pasa en el vacío, ¿verdad? Hay muchísimas presiones externas que lo pueden hacer súper estresante. Así que vamos a hablar de cómo identificar y manejar esos retos del mundo real. ¿Y cuáles son esas fuentes de presión? Pues las conocemos bien. Las expectativas de la familia, la comparación con los amigos, que parece que ya todos saben qué van a hacer, las limitaciones económicas, claro, y la presión de las fechas límite. El primer paso es simplemente reconocerlas, saber que existen y que son súper comunes. Solo así se les puede quitar poder. Miren, un buen ejemplo es el caso de Sofía. Su familia daba por hecho que iba a estudiar medicina, pero al hacer su propio proceso de autoconocimiento, se dio cuenta de que su verdadera pasión era la psicología. Con mucha inteligencia emocional, logró comunicar lo que quería de una forma asertiva, y su familia, al verla tan convencida, la terminó apoyando. Un ejemplo clarísimo de que la comunicación es clave. Luego está el caso de Diego. A él lo que le pasaba es que se sentía totalmente abrumado por tantas opciones. Era tanta la incertidumbre que literalmente lo paralizaba. ¿Y cuál fue su salida? Aplicar el método de los 3 pasos. En vez de pensar en la gran decisión, se enfocó en un pasito a la vez. Y así fue como convirtió una montaña de ansiedad en un camino que sí podía recorrer. Y para esos momentos de estrés a tope, hay una herramienta que es súper simple pero muy efectiva. Se llama la técnica de respiración 4-7-8. Ayuda a calmar el sistema nervioso casi al instante. Así que cuando la presión se sienta demasiado fuerte, tomarse un minutito para hacer esto puede marcar una diferencia enorme. De verdad, funciona. Bueno, ya para ir cerrando, hay una idea muy poderosa con la que me gustaría que nos quedáramos. Y es que elegir una carrera no es una sentencia final, no es el final del camino, es apenas el comienzo de un gran viaje. Es súper importante romper con estos mitos que solo meten presión. Eso de elegir una carrera para toda la vida cada vez es menos real. Las personas cambiamos, evolucionamos y las carreras también. Y si en algún momento se siente que se tomó un camino que no era, no es un fracaso. Para nada. Es aprendizaje. Siempre existe la posibilidad de reajustar el rumbo. Esta cita de Marina Müller lo resume todo de una forma genial. Este proceso no se trata de encontrar una respuesta mágica, se trata de prepararse para la travesía, de tener los mapas, que son justamente el autoconocimiento y la información, para poder navegar ese viaje de la mejor forma posible. Pero, claro, siempre queda esa preguntita en el aire, ¿no? ¿Y qué pasa si en el futuro cambio de opinión? Ese miedito a equivocarse, a arrepentirse. Y la verdad es que es una preocupación súper válida y merece una respuesta bien clara. Y la respuesta es simple, está perfectamente bien cambiar de opinión, porque el objetivo real no es encontrar la carrera perfecta que nunca va a cambiar. La verdadera meta es desarrollar las habilidades para conocerse, para tomar decisiones conscientes, para comunicarlas y sobre todo para adaptarse. Al final, cada persona diseña sus propios caminos. Cada quien tiene el poder de ser arquitecto o arquitecta de su propia vida.